Buenas tardes a mis pastores y a mis amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor en esta tarde, esperando que se encuentre bien allí en casa junto a sus familias. En esta tarde traigo una pequeña reflexión que se encuentra en Isaías capítulo 53 y vamos a leer solamente el versículo 12. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y la palabra dice así en el nombre de Jesús. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. A esta pequeña reflexión yo quise ponerle como título rendir honor. Y el contexto de este versículo que acabamos de leer es del profeta Isaías, en donde narra en todo el capítulo 53, la venida del Mesías y del acontecimiento, ¿cierto?, que iba a suceder, un acontecimiento muy importante y que de hecho iba a ocurrir cientos de años después. Y durante estas fechas nosotros recordamos, ¿cierto?, este hecho tan importante que hizo Jesús para nosotros y que fue la muerte de Jesús cuando fue crucificado por nuestros pecados. Y yo le quería hacer una pregunta hoy día, y yo también me planteaba esta pregunta: ¿de qué forma recordamos el sacrificio de Jesús? ¿Sabe? Cuando estuvo el tiempo de las guerras, no sé si usted ha escuchado sobre la Primera, Segunda Guerra Mundial, fueron las peores guerras jamás vividas en la humanidad. Y por ende muchos soldados fueron y entregaron su vida por su país, por su patria, ¿cierto? Y hoy esos soldados ya algunos son ancianos, otros han muerto. Le hacen tributos y le hacen reconocimiento y le dan medallas por su valentía y por su compromiso con su país y por el valor, ¿cierto?, que tuvieron al estar allí en el campo de guerra. Pero hoy nosotros, como hijos de Dios, recordamos la muerte de Jesús, recordamos el sacrificio que hizo Jesús, que fue muy importante. Y le quería volver a preguntar, ¿de qué manera recordamos el sacrificio de Jesús? ¿Sabe? Aquí el profeta Isaías lo explica o lo expone de la siguiente manera. Recuerda a Jesús como un soldado victorioso. Se refiere a Jesús como un soldado victorioso. En la versión Reina Valera dice que lo menciona como a uno de los grandes. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciona como a un soldado victorioso, como a uno de los grandes? Porque se expuso a la muerte, ¿verdad? Fue acusado como un rebelde, como un revolucionario que quebró todas las costumbres o el modo de hacer las cosas. Cargó con todo el pecado de la humanidad, ¿verdad? E intercedió por los transgresores, por aquellos que hacían mal. Y usted puede recordar ahí cuando Jesús, estando crucificado, dice: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Hasta en su último aliento Jesús intercedió por los que le estaban haciendo mal. ¿Sabe? Un soldado victorioso es aquel que cumple la promesa que hizo a su país, la promesa que hizo delante de su bandera de pelear por su país. Jesús hizo lo mismo, entregó su vida, pero no tan solo por los judíos, sino que entregó su vida por toda la humanidad. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos libre acceso, hoy tengamos libre acceso hacia el Padre. Allá en Efesios capítulo 2, versículos 16 y 18, al 18 dice, Pablo lo dice así: y mediante la cruz
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Antes nosotros éramos como cualquier gentil, ¿verdad? Pero en el momento en que aceptamos a Jesús y reconocemos que Jesús murió por nosotros, tenemos libre acceso, se nos abrió el camino hacia el Padre y compartimos un mismo espíritu en Dios. Más que en esta fecha, más que celebrar una muerte, más que celebrar, yo lo diría, vamos a honrar. Vamos a honrar la muerte de Jesús, de aquel que murió no tan solo por los judíos, sino que murió por toda la humanidad. Cada vez que hablemos de sacrificio, cada vez que nos acordemos de aquel sacrificio tan grande que hizo Jesús, no lo recordemos como una celebración, recordémoslo como algo honroso que hizo Jesús por toda la humanidad. Celebremos su resurrección, pero honremos su muerte. Isaías dijo: yo le rendiré honores de un soldado victorioso. Que hoy día nosotros podamos ser un Isaías y digamos: yo en estas fechas y todos los días le haré honores a Jesús como un soldado victorioso. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Así lo dijo Isaías. Seré alguien que honre a Dios con mi forma de vivir, con mi adoración, con mi forma de actuar. Honrar a Dios dándolo a conocer a otros. Que la forma en que nosotros demos a conocer a Jesús pueda ser de una forma honrosa, recordando este sacrificio. Y le vuelvo a preguntar nuevamente, ¿de qué manera estamos recordando el sacrificio de Jesús? Que el Señor les bendiga mucho, les amo a cada uno y que pueda ser bendecido con esta palabra.